¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo les va, jóvenes? Comenzamos una nueva clase virtual, análisis de datos de un inventario forestal. Mi nombre es Juan Manuel Cellini. Esta es la Cátedra de Biometría Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, Sudamérica. Vamos a trabajar con el análisis de datos de un muestreo forestal, en donde el objetivo es cuantificar el dióxido de carbono fijado en un periodo por una plantación de especies nativas y exóticas. Espero que les guste. En la foto podemos ver a un ingeniero forestal midiendo un árbol y en vez de ver la medición del diámetro, mira hacia arriba como si midiese la altura. Atroz. Bueno, vamos a tomar un documento en PDF del IPCC, del Banco Mundial, en donde explica cómo es el procedimiento para realizar un inventario para que ellos lo tengan en cuenta a la hora de entregar los bonos de fijación de carbono. Esta herramienta metodológica, como bien dice en el encabezado de esta filmina, Methodological Tool, habla de Estimation of Carbon Stocks and Change in Carbon Stocks of Trees and Shrubs in a... ¿Dividido? No. / in A/R CDM Project Activities. O, seguramente no saben como yo hasta recién qué es ARCDM. ARCDM es aforestación, reforestación. ¿Sí? Entonces, la estimación del stock de carbono y el cambio en el stock de carbono de árboles y arbustos en proyectos de forestación y reforestación con un mecanismo de desarrollo limpio, Clean Development Mechanism. ¿Sí? Entonces, CDM es Clean Development Mechanism o mecanismos de desarrollo limpio. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una práctica de análisis de datos de inventario y estimación de stock de carbono. Bueno, vamos a explicar cómo se usa esta herramienta. Ahí tienen la introducción que dice, traduciendo, esta herramienta provee una metodología paso a paso para la estimación del dióxido de carbono, ¿sí? El stock de carbono, en árboles y arbustos, en la biomasa de árboles y arbustos vivos. Obviamente que biomasa no es necromasa, la biomasa es lo vivo y la necromasa es lo muerto. Bueno, for ex post actual estimation of tree biomass, es decir, para la estimación actual, ¿sí? No la proyectada, para la estimación actual de la biomasa de los árboles, se usan datos de parcelas de muestreo medidas. ¿Sí? Con la medición de parcelas de muestreo, nosotros tenemos los datos para poder estimar la biomasa de árboles. ¿Sí? Eso va a ser lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a utilizar los datos de parcela de muestreo para estimar la biomasa, ¿sí? En un predio. ¿Sí? Vamos en el punto 2, ¿sí? En el 2A está marcado que vamos a estimar el stock de carbono, la cantidad de carbono y el cambio de este stock de carbono en biomasa viva de árboles y arbustos en la línea base. ¿Ok? ¿Por qué dice el cambio y el stock? ¿Sí? La estimación del carbono y el cambio del carbono. Ese cambio, como lo vamos a ver después, es una medición actual que se le resta a la medición pasada. Entonces tenemos ese incremento. Bueno,
Volvemos a ver esto, la estimación del stock de carbono en árboles en un punto del tiempo, es decir, en un tiempo dado, lo hacemos nosotros con una estimación por medición de parcelas de muestreo. ¿Sí? Entonces, con las parcelas de muestreo, nosotros obtenemos el resultado del stock de carbono. Este stock de carbono es la cantidad de dióxido de carbono que fija una planta, un árbol, ¿sí? Una superficie, una plantación. Bueno, la estimación por mediciones de parcelas, hay dos formas de realizarlo. En este caso les voy a explicar cómo se usa el Stratified Random Sampling o muestreo aleatorio estratificado, que es lo que vieron con Marcelo en las clases anteriores. Este muestreo estratificado en una superficie de terreno, nosotros lo que hacemos es marcar estratos. Estos estratos pueden ser, imagínense una plantación que tiene 4 edades distintas, entonces los estratos van a ser las 4 edades distintas. ¿Por qué? Porque al agrupar en estratos lo que logramos nosotros es bajar la variabilidad, ¿sí?, del total. Y la variabilidad del estrato va a ser menor, porque los árboles son más o menos parecidos. Si hay una plantación de 1 año de edad y otra plantación de 10 años de edad, me conviene hacer 2 estratos, ¿se entiende? Bueno, entonces, bajo este método, las parcelas de muestreo se instalan en los estratos en forma aleatoria. Y dice como ejemplo, yo puedo hacer un muestreo sistemático, pero utilizando el comienzo al azar. ¿Sí? Esto es, imagínense que nosotros hacemos una grilla cuadriculada, los puntitos formando todos cuadraditos, como si fuese una hoja cuadriculada, la intersección, pero el primer punto, la primera parcela, la primera grilla, se pone al azar. Entonces el resto de los puntos de la grilla sigue al azar. Bueno, empezamos a ver las definiciones de lo que vamos a hacer nosotros. Acá estamos viendo algo que se llama C-tree o el carbón del árbol. Y acá árbol está en mayúscula, ¿ok? Este C-tree, vemos ahí abajo, es el stock de carbono en árboles, ¿sí? En el estrato, ¿sí? Como toneladas de dióxido de carbono equivalente. Las unidades del C-tree es toneladas de dióxido de carbono totales, ¿sí? En este caso, este C-tree no es por hectárea, sino es por el total del lote. Entonces el resultado final que tengo yo del inventario sería el carbono de los árboles, ¿sí? C-tree. Esto sería las toneladas de dióxido de carbono que fijó esa área. Aquí es igual. Las unidades de esto, del C-tree, está en dióxido de carbono fijado, vean bien a la derecha, B larga tree es la biomasa total de los árboles, la biomasa como peso. Es como que nosotros agarramos a todos los árboles y los ponemos en una balanza, habiendo antes secado, porque biomasa es seca. Esa biomasa se multiplica por CF3. El CF3 es la fracción de carbono de la biomasa, es decir, es cuánto carbono tiene 1 kilo de madera. En este caso, no toda la madera es carbono, sino que obviamente tiene celulosa y lignina. Entonces, la celulosa y lignina tienen un contenido de carbono. En la fracción de carbono que vamos a utilizar nosotros es 0,47. ¿Sí? Es decir, el 47% de la madera o de la biomasa es carbono. ¿Sí? C, carbono como C.
Entonces, lo que hago yo es 0,47 por la biomasa de todos los árboles. Ahí tengo un valor. Y el 44/12, ese número, es cuánto dióxido de carbono fijó cada átomo de carbono que tiene la madera. Por eso es un valor alto. 44/12 es el peso de la molécula de dióxido de carbono en relación a 12, que es el peso del carbono. Entonces ese 44/12 se multiplica a la fracción de carbono y se multiplica por la biomasa. Entonces tenemos el resultado, que es el carbono que fijó el área forestal. ¿Sí? Bueno, abajo tenemos qué significa, cómo obtenemos B3, que era la biomasa de todo el predio. La biomasa de todo el predio es igual al área del predio, ¿sí? La suma de todos los estratos, por la biomasa por hectárea que tengo. Entonces, si yo tengo 100 hectáreas y tengo una biomasa de 10.000 kilos por hectárea, ¿sí? Tengo 1.000.000 de kilos en el predio, ¿sí? Es la multiplicación. Este B3, ¿cómo se calcula? Se calcula como la sumatoria, lo vemos ahí abajo en la flecha roja. Imagínense ustedes que nosotros tenemos entonces un estrato, ¿se acuerdan que yo les dije? Un estrato de una edad y otro estrato de otra edad. Entonces, ¿cómo sumo yo un estrato que tiene el 40% de la superficie y otro estrato que tiene el 60% de la superficie? Entonces yo tengo, la forma de realizarlo es de esta forma. El B corta 3 es igual a la sumatoria de la biomasa del estrato I por la proporción del estrato I. Entonces, imagínense que yo les dije el 40%, entonces es 0,4 por biomasa del estrato I más el 60% de la biomasa del otro estrato. Esa sumatoria te da la biomasa por hectárea del lote. Bueno, ¿y cómo se calcula B3 del estrato I? Imagínense entonces que, como había dicho el ejemplo, 40% tiene una edad. El 40% del lote tiene una edad. ¿Cómo calculo entonces la biomasa de ese 40% del lote? Acá está la fórmula. La biomasa del estrato I va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de la biomasa de la parcela que hacemos ahí, más la biomasa de la otra parcela que hacemos ahí, más la biomasa de la otra parcela que hacemos ahí, ¿sí? Todo dividido el número de parcelas. Entonces lo que obtenemos ahí es el promedio de la biomasa de las parcelas que instalamos en ese estrato. Entonces, con el promedio de la biomasa de las parcelas que instalamos en ese estrato, tenemos la biomasa de ese estrato, ¿sí? Después, más complicado, es cómo hacemos la varianza de la media de la biomasa por hectárea del estrato, como bien dice ahí abajo. Esta varianza de la media nos sirve para poder calcular el error. Y el cálculo de la varianza de la media parece un dolor de cabeza. Vamos a ver cómo se calcula. La varianza de la media es igual al número de parcelas multiplicado la sumatoria de la biomasa al cuadrado de la parcela 1 menos, ¿sí?, esa sumatoria, el n por la sumatoria de la biomasa al cuadrado, ¿sí?, esa parte de la ecuación se le resta a la sumatoria de la biomasa de cada parcela al cuadrado. Luego se divide por n
por n-1. ¿Estamos de acuerdo? Esa cuenta, ¿sí?, que hay que traducirla y ponerla en el Excel para poder hacer los cálculos, nos va a dar la varianza de la media. Entonces, en este caso, vamos a obtener la biomasa del estrato, usando varias parcelas, y la varianza de la media, también usando varias parcelas. Cuanto más homogéneo es el estrato, más chica va a ser la varianza de la media. Bueno, ahora, gracias a todo esto, podemos calcular el C3, que era, ¿se acuerdan?, la cantidad de carbono en toneladas. ¿Sí? Ese parámetro tiene unidades, que son las toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿sí?, en un punto del año, es decir, en un tiempo preciso. Ponele 2018. En el 2018 hice el inventario y tengo el valor del C3 para el 2018. ¿Sí? ¿Y qué es el delta C3? El delta C3 es el cambio en el contenido de carbono en un periodo de tiempo T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el delta C3 entre 2014 y 2018? ¿Sí? Ese cambio, obviamente, sería 2018 menos 2014 y nos da el cambio en la cantidad de carbono de un periodo de tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos por estimación del cambio dado por la remedición de parcelas de muestreo. Si yo mido las parcelas de muestreo en un año y mido las mismas parcelas de muestreo en otro año, voy a tener ese cambio. Bueno, acá vemos cómo se hace la estimación directa por el cambio de la remedición de las parcelas de muestreo. Bajo este método, dice el cuadrado de color rojito, las mismas parcelas de muestreo son medidas en 2 ocasiones sucesivas y el cambio dado a nivel de parcela en biomasa es obtenido sustrayendo la biomasa de las parcelas en la primera ocasión de la biomasa de parcelas en la segunda ocasión. ¿Sí? Entonces, el delta C3 es igual a 44/12, que era la proporción del dióxido de carbono, por el CF3, que es el factor de conversión de biomasa en kilos a carbono en kilos, 0,47, por delta V3. Delta V3 es el diferencial de biomasa. ¿Sí? El delta V3 es igual al área del proyecto multiplicado por el delta VV, no sé cómo hacer la V chiquita, minúscula, pero bueno, lo voy a hacer más bajito. El delta V3, que es el diferencial de biomasa en kilos por hectárea. Kilos por hectárea por área del bosque es igual al delta V3, que es el de todo el bosque. Ahora bien, volvemos a ver esto. ¿Cómo se calcula el delta V3 o los kilos por hectárea del diferencial de biomasa? ¿Sí? Ese diferencial de biomasa en kilos por hectárea es igual a la sumatoria, ¿sí?, de la proporción del área del estrato I multiplicado por el cambio promedio de biomasa por hectárea, ¿sí?, por estrato. Vamos al gráfico. Ahí tenemos marcado esas 6 hectáreas tan bonitas en el gráfico del bosque. Esas 6 hectáreas, ¿sí?, es el 0,193548,387%, ¿sí?, de la superficie total. Entonces, esa proporción es ese número. 0,193548,3, etc. Ese número se multiplica por el cambio de biomasa en toneladas por hectárea de biomasa y nos da el delta V3. ¿Ok? Entonces, cada estrato, el de 6 hectáreas, el de 8 hectáreas, el de 7, 5 y 5, cada estrato va a tener su biomasa actual y anterior para calcular el delta. Y cada estrato tiene su proporción, ¿sí?, calculada como
En el primer caso, 6 dividido 31. En el otro, 7 dividido 31. En el otro, 8 dividido 31, etc. Entonces, esa sumatoria me va a dar cuál es la diferencia de biomasa total por hectárea. Bueno, y ahora pasamos a una ecuación muy sencilla, que es para calcular la incertidumbre del diferencial de carbono, ¿sí? Con este valor de incertidumbre o error, podemos saber qué tanto error tenemos en el cálculo de el delta V3. Esta incertidumbre se usan para luego unas ecuaciones. Se calcula con, como vemos ahí, t-val o el valor de t, ¿sí? De tabla. ¿Se acuerdan? Para muestras grandes se usa el valor de 2. ¿Sí? Ese t-val se multiplica por la raíz cuadrada de la sumatoria de la proporción del estrato I al cuadrado por el cambio de la varianza del promedio en biomasa por hectárea en el estrato I. Ese cambio de la biomasa, como ven el triangulito, el delta varianza. Entonces, la incertidumbre también va a tener en cuenta las dos mediciones, la varianza de las dos mediciones. Ese cambio de varianza se divide por el número de parcelas. Lo de arriba se divide por el diferencial de biomasa, ¿sí? El delta V3, el módulo del diferencial de biomasa. Entonces, con eso obtenemos la incertidumbre del diferencial de carbono. Eso es un valor que necesitamos. Esta cuenta tan sencilla, fíjense que tenemos el cambio de la varianza del promedio de biomasa por hectárea. Eso que está abajo, chiquito, en un recuadro rojo dentro del recuadro celeste. ¿Por qué está marcado? Porque hay otra cuenta para poder sacar ese valor. Vamos a ver esa cuenta. Bueno, esa delta, que era, ¿se acuerdan? El cambio de la varianza del promedio en biomasa por hectárea en el estrato I, se calcula como el número de parcelas multiplicado por, es como el cálculo de varianza, la sumatoria de la parcela del diferencial de biomasa al cuadrado de la parcela 1 menos el cuadrado del diferencial de biomasa, la sumatoria, dividido n por n menos 1. Entonces, con esa cuenta, podemos calcular ese cambio de varianza, que después va a ir al cálculo de incertidumbre del diferencial de carbono. Muy sencillo, muy sencillo. Y el delta V3 para el estrato 1, ¿cómo se calcula? El delta V3 del estrato 1 se calcula como la sumatoria del diferencial de biomasa de la primera parcela del estrato 1, sumado al diferencial de biomasa de la parcela 2, sumado al diferencial de biomasa de la parcela 3, y así, y esa sumatoria luego se divide por el número de parcelas. Es decir, el promedio del diferencial de biomasa, ¿sí? Se calcula de esa forma, obtenemos el delta V3. ¿Ok? Bueno, ahora que tenemos todas las ecuaciones, todas las funciones, podemos empezar a analizar la planilla de cálculos con que se realizaron los cálculos para el inventario de dióxido de carbono. Con todos los conocimientos que tenemos, podemos laburar con esta planilla y ver más o menos cómo fueron los cálculos que se realizaron. Vamos, adelante. Ustedes pueden. Este es el predio, ¿sí? En donde se realizó el inventario. Como pueden ver, las liñitas punteadas son los caminos, ¿sí? Las manchas verdes son áreas donde no se hicieron plantaciones porque son manchones de bosque nativo. Esto es en el norte de Corrientes. Las liñetas grises son los límites entre los rodales, ¿sí? Ahí se ven distintos rodales con liñitas grises. Los puntos de GPS de parcelas de monitoreo son las parcelas que se van a analizar. Como ven, es una grilla regular cuadrada. Las parcelas que caían en caminos o en zonas donde no había bosque
se borraron. Por eso la grilla cuadrada no es tan cuadrada que digamos. Hay puntos que faltan. Lo que no está marcado acá son los estratos, ¿sí? Pero bueno, imagínenselos. Cada lote está marcado con un estrato distinto. Entonces la sumatoria de los estratos nos va a dar la superficie total del terreno. Nosotros ahora después vamos a trabajar con una planilla de cálculo donde están los datos de todas las parcelas y ahí vamos a tener a qué estrato pertenece cada parcela para realizar las cuentas. Bueno, acá lo que tenemos es el Excel, la pantalla del Excel registrado, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Registrado, en donde se ve en las columnas el ID de la parcela. Ahí vemos 1 SD, abajo 17 SD, and so on. Lo que tenemos acá es en la columna primera, en la A, que pertenecen todos esos árboles a la primera parcela, que es 1 SD, y abajo los árboles que pertenecen a la 17 SD. A la derecha el número de estrato a la que pertenecen. En este caso es el 6. Más a la derecha el número de árbol. Cada árbol está numerado, ¿sí? Entonces está el árbol 61, 63, 63 se repite porque evidentemente estaba bifurcado, 64, 65, 68, 69, 71 tiene 5 árboles, muy bifurcado, ¿sí? A la derecha la especie que pertenece. ¿Para qué necesitamos la especie? Ya van a ver. Más a la derecha el diámetro, es la medición, 23,4, 9,3, ¿sí? Ahí está el diámetro. Más a la derecha el área, es decir, el área basal, el área de sección del diámetro. Un poco más a la derecha tenemos medición de altura, ¿sí? Volumen 1, volumen 2 y el volumen en metro cúbico. ¿Qué significa esto? La altura es porque se utiliza una ecuación de volumen que incluye altura y diámetro. Entonces, para poder sacar el volumen de esa planta, necesito medir sí o sí la altura. Para este caso, la receta esta del AR Tool nos pide que el volumen, que usemos 2 ecuaciones de volumen para todas las especies, ¿sí? Nosotros calculamos entonces el modelo de volumen para CF, que es caña fístula, y el modelo de volumen para lapacho, que es L. Como ven, hay valores distintos. Lo que pide es que usemos el que da menos volumen. Entonces usamos la ecuación que da menos volumen, que en este caso es la ecuación de caña fístula, y mantenemos ese valor, ¿sí? Más a la derecha dice densidad de la madera. ¿Qué hacemos con la densidad de madera? Esa densidad de la madera multiplicado por el volumen nos va a dar la biomasa, ¿sí? Entonces la biomasa se calcula multiplicando la densidad por el volumen. Con la densidad le aplicamos un numerito que ahí dice BEF a la derecha, que es un factor de expansión forestal, BEF. Como el volumen que usamos nosotros es volumen de fuste, usamos ese valor que es 1,15 para saber qué pasa con las ramas. Entonces, fuste multiplicado por ese valor que le aumenta el 15%, tenemos la biomasa aérea del árbol completo. Luego, más a la derecha dice biomasa de raíces. Esta biomasa de raíces es el 20% de la biomasa aérea. Esta receta nos dice que si no tenemos el dato de la biomasa de raíces, obviamente que lo no vamos a tener, usemos el 20% para poder hacer el cálculo. Entonces, al final de todo, la última columna dice biomasa total. Esta biomasa total es igual a biomasa aérea más biomasa de raíces. De esta forma, tenemos el valor de biomasa total por árbol, ¿sí? Bueno, continúan los cálculos. Dejamos en biomasa total, que más o menos a la mitad de la planilla. De esta biomasa total tenemos la fracción de carbono. ¿Se acuerdan que era 0,47?
Entonces, con esta cuenta de biomasa total multiplicado por fracción de carbono, perdón, va de vuelta. No lo voy a hacer de vuelta. Esta fracción de carbono, en la columna R, dice carbono parte aérea en toneladas. Ese carbono parte aérea en toneladas es la multiplicación de la biomasa aérea multiplicado por la fracción de carbono. Y nos da el carbono de la parte aérea. Luego, el carbono de raíces es lo mismo. Es la biomasa de raíces multiplicado por la fracción de carbono. Y el carbono total es la suma del carbono de la parte aérea más el carbono de las raíces. En el primer árbol da 0,1 toneladas de carbono. Y la biomasa es 0,2. ¿Sí? Más o menos la mitad por la fracción de carbono. Bueno, ya con el valor de la biomasa de carbono, acá tenemos los modelos que se usan para esto, ¿sí? Todos los modelos que se utilizan. Tenemos las distintas especies, en este caso, ¿sí? Especie dice AC, AR, CE, CF, caña fístula, grevilea, araucaria, anchico colorado, ingá, guayubira, loro blanco, loro negro, pino elioti, pino híbrido, etc. Todos tienen su densidad. Después tenemos el ID de parcela y en qué estrato pertenece. Tenemos la parcela 1SD perteneciente al estrato 6, la 10 al 4, etc. Y luego tenemos los distintos modelos. Acá tenemos las distintas especies, la fórmula matemática del modelo y la ecuación de biomasa. Hay algunas especies que tenemos la ecuación de biomasa y no tenemos que hacer lo de la densidad. Entonces directamente nos da el valor de biomasa en kilos. ¿Sí? Y abajo está la ecuación de volumen utilizada. Esto es para realizar las operaciones de la otra planilla. Bueno, muchas gracias. Ahora la siguiente parte es trabajar directamente con el Excel y les voy a mostrar en un video el análisis, filmando la pantalla, el análisis de este análisis para calcular. Así que bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Ahora la siguiente parte es trabajar directamente con el Excel y les voy a mostrar en un video el análisis, filmando la pantalla, el análisis de este análisis para calcular. Así que bueno, nos Ahora vemos. pasamos al trabajo. Ahora pasamos al trabajo del Excel, interpretar el Excel para poder ver las conclusiones para que se sacan, poder ver utilizando esta metodología, utilizando esta metodología carbono de fijado por una plantación forestal. Carbono fijado ¿Sí? por una plantación Bueno, forestal. como vimos en el ¿Sí? anterior, esta es la planilla de Excel. Esta es la planilla de Excel. Tenemos entonces, ¿se acuerdan? ID de la parcela. Tenemos entonces, ¿se acuerdan? ID de la parcela. ¿En qué estrato está? ¿Cuál es el número de árbol? ¿Cuál es el número de árbol? 2 de 4. 1, 2, 2 de 4. Pino elioti. 4 es porque es un pino elioti bifurcado, cuyo de diámetro 1 es 21,6 cuyo diámetro 1 es 21,6 y el otro es 15,3. El área basal está acá. El área basal. Esta es la función, acá. ¿se acuerdan? Pi. Esta es la función, ¿se por acuerdan? pi Diámetro por dividido 100, diámetro al metros, dividido 100 al cuadrado dividido 4. Al cuadrado Entonces, dividido 4. tenemos Entonces, el área. Tenemos el área. Este árbol, como es un pino elioti, tenemos directamente Bien. Tenemos directamente el modelo de biomasa. Las especies que tenemos modelos de biomasa son modelos de biomasa Peltophorium dubium, caña fístula, Peltophorium dubium, caña fístula, Pino Grevillea elioti, robusta, Tabebuia, Pino elioti, Caribea hondurensis, variedad hondurensis. Estos modelos son de biomasa modelos directamente. Calculan la son de biomasa biomasa directamente. calculan la biomasa ¿sí?
aérea. Para los otros hay que hacer el Para otro los otros cálculo. hay que hacer Entonces la biomasa aérea, obtenemos la biomasa de raíces. obtenemos la biomasa ¿Sí? de raíces Cuando a la biomasa ¿sí? aérea. Cuando a la biomasa aérea multiplicamos por la relación multiplicamos parte aérea por la raíces, relación parte aérea raíces, que en este caso y es la el biomasa 20%, total es la y la biomasa total entre aérea es y la de sumatoria raíces. Entre aérea la y fracción de raíces. carbono, como les había comentado, La fracción es de carbono, como les el había comentado, valor es por el cual yo el multiplico valor la biomasa por el total cual y yo obtengo multiplico el la carbono de biomasa la parte total aérea. y obtengo el carbono carbono de la parte aérea es el carbono de la parte aérea entonces la es biomasa total por la fracción entonces de la carbono. biomasa total por la fracción de carbono. Estos valores Terminan teniendo el carbono total es el carbono de total. raíces El más carbono carbono de total parte es aérea. carbono de raíces más Estos carbono son de los parte valores aérea. que nosotros vamos a trabajar Estos son los valores que nosotros en el vamos resto a del trabajar. inventario. Nosotros lo que En el tenemos que resto del lograr inventario. es Nosotros lo que tenemos traducir que lograr el árbol es traducir el el diámetro árbol, y altura del árbol el diámetro y en altura del cuánto árbol, carbono tiene ese en árbol. cuánto carbono tiene ese árbol. Entonces, vamos ¿Sí? de vuelta. Entonces, Para vamos de vuelta. los árboles que están fuera, Para los de- árboles que están fuera de las ecuaciones de biomasa, por ejemplo, acá tenemos araucaria, AR, por ejemplo, acá tenemos araucaria, AR, le tenemos que medir la altura. Le tenemos que Esta medir es la la función de volumen. Esta es la función de volumen. 0,0001007 elevado a la 1,88 elevado a la 1,88 elevado a la 0,677 elevado a la 0,677. Este modelo de volumen me da un Este volumen. modelo de volumen me da Para un un árbol de volumen. 13,8 de edad y 10 Para un árbol de metros 13,8 de edad su volumen y 10 metros es de cercano a altura, 0,1 su metro volumen cúbico. es cercano a 0,1 Este es el otro modelo de volumen. Este es el otro modelo de volumen visto anteriormente. pequeña fístula, como Y habíamos esta visto ecuación anteriormente, nos dice y esta que ecuación nos quedamos con nos el dice valor menor entre estos que nos dos. quedamos con el valor menor entre estos. Obtenemos la biomasa del fuste. Obtenemos la biomasa del fuste Con el BEF, como habíamos visto, con el factor. Con el BEF, obtenemos como la habíamos biomasa visto, con el aérea. factor, obtenemos la biomasa 0,355 por 0,3 sumando el 15% por el sumando el 0,04. 15%. De esta forma, obtenemos de todo el inventario, todos los valores. Todos los valores. Son más o menos 3.900 árboles. 3.900 árboles De más o menos ¿sí? 100 parcelas distintas. De más o menos 100 Estamos de acuerdo, parcelas todo distintas. bien. ¿Estamos de acuerdo? Todo bien. Después, el trabajo que hay que hacer es realizar una tabla dinámica. Acá lo realizar que tenemos una tabla nosotros es, dinámica acá lo para que el tenemos estrato nosotros es, 1, para el estrato 1, todas las parcelas que conforman el estrato 1, y tenemos la sumatoria de biomasa total, y tenemos la sumatoria de biomasa sumatoria del carbono total, la sumatoria del y el carbono total, en toneladas por hectárea. y el carbono en toneladas por hectárea. ¿Sí? Nosotros tenemos los valores por parcela y los valores de carbono por hectárea. Y los valores de carbono por 0,04, dividiéndolo por 0,04, que es para el factor llevarlo de a conversión, ¿sí? Para llevarlo a hectárea. Entonces, la tarea es realizar una tabla dinámica y pegar la tabla dinámica. Una vez que pegamos los valores acá, una vez que pegamos, se nos van a llenar todos los valores que habíamos todos visto los en valores la práctica, que habíamos que visto teníamos en que la trabajar. práctica. que Acá teníamos que tenemos trabajar. Acá tenemos todos estos son los valores. A ver, por ejemplo, 1 son los valores. A ver, por ejemplo, 1. Acá tenemos el área, la superficie inventariada, el área que podemos utilizar, la probabilidad de libertad, y acá tenemos de bioestándar, error estándar, de bioestándar para cada estándar, valor para y cada los errores absolutos, valor, porcentual y los absoluto, límites de confianza. porcentual y los límites de Esto se confianza. va a completar una vez que con la tabla dinámica hagan la parte amarilla. completen la parte Para amarilla los de esto. que no Para saben los usar que la tabla no dinámica, saben usar la tabla se realiza de dinámica, esta forma. para se poder realiza pegar de los esta datos forma. acá, para poder pegar Primero los hay que datos acá, Primero hay que seleccionar todo, ¿sí? Todo. Seleccionamos ¿Sí? todo. La base de Seleccionamos datos. todo. Y ponemos insertar. La base de datos, Tabla dinámica. y ponemos insertar, En tabla una hoja dinámica, nueva. Ok. En una hoja nueva. Ok.
Nosotros acá lo que hacemos es, el ID de la parcela, ponemos acá el ID de la parcela y tenemos acá todas las parcelas. Antes tenemos los estratos. Arriba de las parcelas ponemos los estratos. Estrato 1 y las parcelas del estrato 1 y las parcelas del estrato. Botón derecho, Pivot Table Options, Display, ponerlo como visión clásica. Entonces tenemos visión para el estrato 1, entonces tenemos para el estrato 1, estas son las parcelas. Se amplió. Luego, ¿qué ponemos en las columnas? Suma de biomasa total, suma de biomasa total, suma de carbono total. Vamos. Suma de biomasa total, y suma de carbono total. Y acá tenemos el resultado hecho. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Copiamos esta parte, que es la del estrato 1, estrato 1, y vamos, copy, y vamos acá. Vamos a pegarlo acá por las dudas. Vamos a pegarlo como valores, y vemos. En este caso dio. Y vemos 3,5 la parcela 3,5 la parcela 211, 1,6 la suma de carbono. 1,6 la suma de carbono. 3,5 1,6. Esto lo copiamos y lo pegamos acá arriba. Esta ecuación para el carbono, y ya tenemos los resultados del estrato 1. ¿Sí? Horrible. Vamos a poner otro color. Y vamos a aumentar el tamaño de letras si se puede ver. Estrato 1. Área 0,04. Área de manejo 0,04. La misma. Área de unidad de manejo. Es la misma. Área inventariada en hectáreas. Área muestrada de las parcelas. Intensidad de muestreo de las parcelas. Intensidad de muestreo. Las probabilidades 0,05. El número de parcelas es 8. El número de parcelas es 8. 7. Y tenemos promedio, desvío estándar, error estándar, desvío estándar, error estándar, error absoluto, error porcentual, error absoluto, límite inferior, error porcentual, límite inferior, estos dos límites superior e inferior, el carbono en toneladas por hectárea. Perfecto. Seguimos. Cálculo de la varianza. ¿Se acuerdan? Acá lo que tenemos es del instructivo que habíamos visto anteriormente. Tenemos superficie del estrato, el W, ¿se acuerdan? Era la ponderación del estrato, que es superficie del total, el W cuadrado, que es una total, el W cuadrado, que es incertidumbre, el cálculo de la incertidumbre, todos los valores. Por último, para el cálculo del error porcentual. Para el cálculo de error porcentual. Estos valores aparecen. Hicimos la tabla dinámica y pudimos tener el carbono total de las parcelas. Entonces acá tenemos los resultados. El resto está mal porque todavía no está completado. ¿Sí? Bueno, la tarea es analizar los resultados obtenidos y ver cuál es el total del inventario. Este inventario tendría que tener un error menor al 10%, que sería el valor porcentual, el error absoluto. Bueno, esperamos que puedan. Cualquier duda que tienen, escríbanme. Al correo electrónico o al WhatsApp, para ver cómo andan. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, la tarea entonces es completar toda la planilla de información del inventario y entregar el resumen. Me tienen que entregar e interpretar el resultado del inventario, cuánto dio para todo el predio. ¿Sí? Bueno, vamos a las